En el siglo XVI, Europa era un terreno fértil para el miedo. La Inquisición se alzaba como la fuerza implacable contra la herejía, mientras el pueblo susurraba historias de brujas y demonios. En medio de este caos, un hombre escribió un libro que desafiaba todo lo que sabíamos sobre lo prohibido. Disquisitionum Magicarum Libris Ex, el manual prohibido de la magia. Martín del Río, un jesuita erudito, volcó en sus páginas los rituales y conocimientos más oscuros de la magia negra. Pero este libro no solo anuncia sobre los peligros de lo oculto, parecía guiar al lector por los senderos más oscuros de la existencia. Era una advertencia, o una llave hacia algo que nunca debió ser conocido. Este texto sobrevivió al paso del tiempo, manteniendo su aura de misterio y terror. Hoy nos adentramos en sus páginas para explorar no solo lo que contiene, sino las preguntas que deja sin respuesta. Bienvenidos a Ecos de lo Prohibido, donde cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. Prepárate para despertar tu alma adormecida y enfrentarte al abismo. Martín del Río no era un inquisidor cualquiera. Este jesuita belga parecía más fascinado que horrorizado por el mundo de la magia negra. Mientras muchos perseguían brujas, él documentaba los rituales, pactos y hechizos con una precisión que pocos se atreverían a igualar. ¿Por qué un hombre de fe se aventuraría en los territorios más oscuros del conocimiento? Algunos aseguran que su obsesión era puramente académica, otros, que fue testigo de rituales oscuros durante su vida. Pero existe una teoría aún más inquietante: que Martín del Río no solo documentaba la magia, sino que la entendía en un nivel práctico. El jesuita también era un maestro de la ambigüedad. Aunque afirmaba que su libro era una advertencia contra la magia, sus descripciones eran tan precisas que parecían una invitación a probar lo prohibido. Este doble discurso convirtió su obra en un enigma: era un defensor de la fe, o un guardián de secretos que no podían ser borrados. Del Río dejó tras de sí más preguntas que respuestas. Incluso hoy, su nombre resuena como un símbolo de la dualidad entre la fe y la tentación de lo prohibido. ¿Qué lo llevó realmente a escribir este libro? Tal vez nunca lo sepamos. El Disquisitionum Magicarum Libris Ex no era un simple tratado sobre brujería. Era un compendio de rituales, conjuros y pactos demoníacos que parecían diseñados para funcionar. Cada página rezuma un conocimiento tan oscuro que incluso quienes lo estudiaron lo consideraron peligroso. Uno de los capítulos más perturbadores detallados el ritual de la llama negra, un proceso para contactar con entidades que habitan en las sombras. La precisión de sus instrucciones, desde los materiales hasta los cánticos, sugiere que Martín del Río entendía exactamente lo que estaba describiendo. ¿Cómo podía un hombre de Dios poseer este conocimiento? Otro capítulo se centra en los sellos de protección, símbolos que, según el texto, podían repeler fuerzas malignas. Pero aquí surge la contradicción: como alguien que advierte sobre los peligros de la magia también enseña cómo practicarla. El libro parece caminar sobre una línea muy delgada entre la advertencia y la tentación. Es un recordatorio de que el conocimiento prohibido siempre lleva consigo un precio, y que solo los valientes o los necios se atreven a pagarlo. El corazón del libro está en sus rituales. Cada uno de ellos es una llave que promete abrir puertas hacia lo desconocido, pero siempre a un precio. Entre los más infames está el Círculo de la Perdición, un ritual diseñado para invocar a demonios específicos y pactar con ellos. Otro ritual, el Espejo del Abismo, describe cómo un individuo puede contactar con su reflejo espiritual en otro plano. Pero la advertencia es clara: el reflejo siempre exige algo a cambio. Este ritual, en particular, ha inspirado leyendas sobre aquellos que desaparecieron al intentar llevarlo a cabo. Lo más perturbador es que estos rituales no se sienten como meras fantasías.
Están escritos con tal detalle que invitan a creer en su eficacia. ¿Cuántos habrán intentado ejecutarlos? ¿Cuántos pagaron el precio por cruzar los límites que el manual prometía desvelar? En cada página del libro se siente la tentación. Martín del Río no solo documentó la magia negra, la hizo tangible, como si quisiera dejar un legado que sobreviviera al paso del tiempo y los esfuerzos por silenciarlo. El libro de Martín del Río no solo fascinó a quienes buscaban lo prohibido. También aterrorizó a la Iglesia, que lo vio como un arma de doble filo. Aunque fue utilizado como guía para cazar brujas, su existencia planteaba un problema: ¿qué pasaría si cayera en las manos equivocadas? La Inquisición permitió la circulación limitada del manual, pero siempre bajo un control estricto. Curiosamente, mientras otros textos similares eran destruidos, el de Martín del Río fue preservado. ¿Por qué? ¿Qué secretos contenían que lo hacían indispensable incluso para sus enemigos? La ambigüedad del manual también era su fortaleza. La Iglesia podía usarla como advertencia contra la magia, pero no podía ignorar el hecho de que también era un manual detallado para practicarla. Este doble propósito se convirtió en libro en una paradoja viviente: era una herramienta de control o una bomba de tiempo esperando ser desatada. La relación entre la Iglesia y el manual es un recordatorio de que el conocimiento, por oscuro que sea, siempre encuentra una forma de sobrevivir. En el centro de la obra de Martín del Río yace una pregunta inquietante: ¿era su libro una advertencia sincera o una tentación velada para los valientes que se atrevían a explorar lo prohibido? Algunos pasajes del texto parecen claramente destinados a infundir miedo. Pero otros son tan precisos, tan detallados, que parecen diseñados para garantizar el éxito de los rituales. ¿Cómo reconciliar estas dos intenciones opuestas? El autor también juega con la ambigüedad moral. En varias ocasiones, señala que aquellos que buscan el conocimiento prohibido inevitablemente pagarán un precio. Pero al mismo tiempo, describe ese conocimiento con un detalle que no deja lugar a dudas sobre su utilidad. Martín del Río sabía lo que hacía. Su libro es tanto una advertencia como una invitación, y depende del lector decidir cómo interpretarlo. Pero una cosa es clara: quien se adentre en sus páginas nunca volverá a ser el mismo. Hoy en día, este manual sigue siendo un objeto de fascinación. Los círculos ocultistas lo estudian como un texto clave, mientras que los académicos debaten sobre su verdadero propósito. Incluso en la era moderna, su influencia sigue siendo palpable. El manual también plantea una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si su contenido fuera aplicado en un contexto moderno? ¿Podría la magia negra descrita en sus páginas tener un impacto real en un mundo que ha olvidado cómo temerla? El libro es un recordatorio de que el conocimiento prohibido nunca desaparece. Puede ser oculto, pero siempre encuentra una forma de resurgir. Y mientras haya quienes busquen lo prohibido, el manual de Martín del Río seguirá siendo un faro en la oscuridad. El Disquisitionum Magicarum Libris Ex es más que un libro. Es un espejo que refleja la dualidad humana, el deseo de conocer y el miedo a las consecuencias. En sus páginas, se encuentra no solo un compendio de magia negra, sino una advertencia sobre los peligros de buscar lo que debería permanecer oculto. Tal vez el verdadero mensaje de Martín del Río no esté en sus palabras, sino en las preguntas que deja sin responder. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el conocimiento, y cuál será el precio que debemos pagar? Sigan buscando, sigan explorando. Tal vez la verdad no esté en el libro, sino en el abismo que se abre cuando lo leemos. Hasta la próxima.